experiencia, ¿no? con el silencio, cuánto bien me ha hecho, cuántas cosas me han aportado, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo, pues, la verdad que eso de conectar con el silencio me parecía una pérdida de tiempo, ¿no? Y además, pues, lo de parar y practicar la presencia y tal, pues no, como que no iba conmigo, ¿no? Yo ya de por sí soy una persona con mucha energía. Le llaman otras personas que somos personas nerviosas, es decir, nos van condicionando a decirnos, qué nerviosa eres. No, soy una persona con energía. Y bueno, pues hace muchos años, pues sentarme y tomar presencia del momento, ¿no? Para mí fue lo que cambió mi vida, ¿no? Y forma parte de mi rutina diaria. Y la verdad, pues me encanta practicarlo, hago todos los días un ratito de meditación por la mañana, otro por la tarde y noche, depende. Los beneficios son maravillosos, ¿no? Por eso yo siempre invito a que la gente lo pruebe, ¿no? Meditación, oración, llamarle como mejor os venga, ¿no? Sin esa presencia, esa toma de presencia, yo veo que la vida pues se hace, por no decir imposible, no tenemos como una vida completa, ¿no? Es como si nos faltara algo, ¿no? Comprobaron esos días que vais como aturbullados y no paráis en ningún segundo, ¿no? Y cuando vais a la cama, ¿cómo vais? Algo me falta, ¿no? No he tenido ese momento de calma, ¿no? Cuando no paramos nos sentimos como distraídos, ¿no? Nos falta la concentración y es importante, ¿no? Vivir desde nuestro ser más que desde el hacer. Tenemos tantas cosas que hacer, ¿verdad? Hoy en día la vida va tan deprisa. Dice un proverbio budista que hay algo misterioso en la persona que sabe callar. Y dice que cuando profundiza se hace más creativo y se hace más eficaz. Ese proverbio dice que el que tiene luz permanece en silencio y piensa lo justo, su pensamiento se escucha a 1000 millas de distancia. Y muchas veces pensamos que porque estamos haciendo muchas cosas, estamos muy activos, somos muy productivos. Y muchas veces no hay que hacer tantas cosas, hacerlas más despacito, y nos hacemos más productivos quizás. El silencio al que yo me refiero no es un silencio que desconocemos, ¿no? No hay que ir a buscarlo a una iglesia, a un monasterio, a un templo en la India, no. El silencio del que yo hablo es precisamente ese que percibimos, eso que percibimos justo cuando cerramos los ojos, como ha pasado en este momento de silencio, ¿no? Un silencio que nos abre las puertas a la interioridad y a saber quiénes somos realmente, ¿no? Y como he dicho al principio, hace muchos años me costaba muchísimo conectar con el silencio, ¿no? Conectar con ese momento de encuentro. Bueno, siempre he sido desde muy jovencita, una chica muy rebelde. Era una adolescente un poco, bueno, pues no me gustaba ir a contracorriente un poquito, ¿no? Se lo ponía un poco complicado también a mis padres, ¿no? Y es verdad que ese silencio, a pesar de que en casa éramos muchos, éramos 6, pues siempre había ruido. Pero alguna vez pues llegaba, no había nadie y a mí ese silencio me molestaba. Me producía, no sé, una sensación extraña, ¿no? Entonces enseguida ponía mi música, me ponía mis cascos, no los iPods de ahora finitos, sino esos cacharros que llevábamos antes, y me los colocaba y yo era la mujer más feliz del mundo. O si no, una televisión, lo que fuera que yo escuchara ruido, ¿no? Yo suelo estar en silencio. Después, verdad que con el tiempo, pues el ruido lo empezaron a hacer cuando llegaron mis hijos a casa, me casé, llegaron mis hijos y todos los que tenéis hijos sabéis el ruido que hacen los niños en casa. Y bueno, pues después llegó la hora del nido vacío, que llegó justo además en un momento complicado para mí, pero bueno, se quedó muy vacío, mi nido se quedó totalmente vacío y fue como de repente, ¿no? Encontrarme con el sonido del silencio, de nuevo, ¿no? Pero ya no era tan incómodo como cuando era joven. Ya era un silencio que me llamaba,
que hablaba. Y es verdad que sentarse a hacer oración, a meditar, pues a todos nos cuesta, ¿no? A todos nos cuesta porque justo en el momento en el que nos sentamos, pues bueno, pues nos vienen muchos recuerdos, nos vienen muchas preocupaciones, nos vienen angustias, ¿no? Nos vienen incomodidades físicas, nos empieza a doler todo en ese justo momento, nos empieza a picar todo. Incluso, pues, bueno, pues esta nos dice, estás perdiendo el tiempo con todo lo que tienes que hacer y tú aquí sentada sin hacer nada. ¿Vale? Y no nos damos cuenta de lo mucho que estamos haciendo. Y claro, nos cuesta mucho perseverar en esta práctica, ¿no? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque queremos resultados, queremos frutos rápidos. Yo tengo gente conocida que me dice, ay, mira, es que yo no siento nada, es que yo no escucho nada. Y cuando dice, escucha el silencio, yo no escucho nada. Claro, esto no se trata de sentir, no se trata de escuchar, se trata de contemplar. Es cuando nos sentamos a contemplar, a no hacer nada. Y me he traído, porque leí hace tiempo y me recordó unas pequeñas frases de Simone Weil, de un libro, que decía respecto a este tema: el deseo de luz produce luz. Hay verdadero deseo cuando hay esfuerzo de atención. Aunque los esfuerzos de atención fuesen durante años aparentemente estériles, un día una luz exactamente proporcional a esos esfuerzos inundará tu alma. ¿Vale? Entonces, hay una paradoja en todo esto del silencio, y es que sentarse a escuchar el silencio, porque el silencio habla. Claro, ¿no? Cuando le dices eso a la gente, dice, no escucho nada, ¿no? Y para poder escuchar el silencio, precisamente tenemos eso, que decirle a nuestra cabeza que se calle, esa mente parlante, chinchona, ansiosa, que nos está todo el día desconectando de lo que somos realmente, ¿no? El silencio nos ayuda a conocernos. Nos reconocemos en el silencio. Decía Romano Guardini que nadie puede saber quién es si no se lo dice el silencio. Para llegar a conocer qué es lo que nos quiere decir el silencio, yo creo que es muy importante no creérselo todo, ¿no? Es decir, si algo me ha enseñado a mí la vida es a cuestionarme. Como lo he empezado a decir, he sido una chica muy rebelde y siempre me he cuestionado todo. No he dado por sentado todo lo que me han dicho, no he seguido el rebaño porque no he querido nunca. Y entonces siempre me he cuestionado, y a mí me ha parecido que cuestionarse, ser escéptico, es la clave, por lo menos para mí, de mi despertar, ¿no? Es decir, podía haber seguido llevando mi vida sobre ese sistema de creencias que me contaron, pues sí, pero yo quería verificar la verdad, a través de verdades verificadas por mí misma, no porque me las hubieran contado. Y gracias a eso, pues puedo decir hoy, con toda seguridad y sin ningún miedo, que yo sé quién soy. A pesar de que he tomado las decisiones más importantes de mi vida cuando menos me conocía. Las cosas, yo pienso que no son como nos las dicen. Es decir, si desde pequeñitos nos están diciendo no toques el agua fría, te quema, y no nos lo cuestionamos, vamos a pasar la vida entera sin tocar el agua fría por miedo a que queme. Somos, bueno, 8.000 millones de seres humanos en este planeta. Somos seres humanos que empezaron, o que formamos parte, ¿no?, de un proceso evolutivo, de un gran universo que apareció, fijaros, hace 13.700 millones de años, ¿no? Y yo pienso que hubo un salto cualitativo, ¿no?, cuando apareció la mente, ¿no? Porque con el nacimiento de la mente nacemos nosotros. Es decir, con ese Homo sapiens sapiens aparece la autoconciencia, ¿no? Una conciencia que, fijaros, es relativamente muy joven al lado de ese
gran universo apareció hace tan solo 200.000 años atrás. A de 13.700 millones de años. Estamos aquí hace un ratillo. Esa conciencia, fijaros, duerme en los minerales, despierta en los vegetales, siente en los animales y se conoce ella en los seres humanos, se reconoce. Y es que esa inquietud que tiene la mente, que me parece maravillosa, es decir, creo que el haber sido nerviosilla, como me decían de pequeña, me ha sido no un defecto, sino una cualidad a la cual me di cuenta muchos años después. Querían tenerme quieta y yo no quería estar quieta. Y yo pienso que esa inquietud que tiene nuestra mente, en el caso mío, en el caso seguramente de todos vosotros, bueno, pues hace miles de años pues fue el motivo por el que surgió la razón crítica, ¿no? Y bueno, gracias a ella, bueno, pudimos o se pudieron plantear una serie de cosas y no creerse y no caer en esa irracionalidad de creérselo todo, ¿no? Que nos estaba haciendo tantísimo daño, ¿no? Más tarde, por a lo largo de la historia, hemos visto que llegaron después pues, los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud, muchos de ellos, ¿no? Y ellos también ayudaron a las personas de ese tiempo, ¿no? A cuestionarse, y a las personas de ahora a cuestionarnos muchas cosas que damos por sentadas en nuestra mente, ¿no? Sin ese escepticismo, que os invito a que tengáis, seguiríamos pensando que somos el centro del mundo. A pesar de que a muchos les costara la vida, Galileo, Copérnico, muchos otros, ¿no? Que fueron declarados, fijaros, herejes, fueron quemados, torturados, por decir que yo no me creo esta teoría del geocentrismo, ¿no? Pues son personas, hay que ser valientes también, ¿no? También seguiríamos pensando que somos simplemente un momento en ese momento, en esa evolución de ese universo, ¿no? Es decir, como decía Darwin, ¿no? Sois primates o somos primates que pertenecemos a una cadena evolutiva. Pero a Darwin se le olvidó decir una cosa muy importante, que me parece una teoría magnífica, pero se le olvidó decir que también somos espíritus, aparte de ser descendientes de los monos. Entonces, bueno, pues han habido mucho a lo largo de la historia, pues como fueron los griegos, ¿no? Que ya nos avisaron, oye, nos dejaron bien escrito ahí en un templo, en Grecia, en Delfos, que decían, conócete. ¿Me podéis decir vosotros qué es conocerse? ¿O quién nadie se conoce aquí? Las preguntas hechas así. Bueno, yo creo que el ser humano está en constante movimiento, en constante evolución. Así que o que tú conoces ahora ya no es más lo que tú conoces, porque dentro de segundos ya eres una persona completamente diferente. Es decir, que conoces el saber quién eres, ¿no? Tú puedes acompañar tu evolución, siendo que conocerte totalmente es básicamente imposible, porque de aquí a 2, 3, 4 segundos tú puedes cambiar. No solamente los átomos de tu cuerpo, como tu mente, tu manera de pensar, de ver, de mirar las cosas, a concepción que tienes de las cosas. Como nada pasa por casualidad, tengo un par de cosas que me han pasado. ¿Verdad que sí? Que todo Todo ocurre por algo. sapere aude, atrévete a pensar, ¿no? Atrévete a saber, que es un reto que tenemos, pero es que hay que atreverse a saber y a conocerse, por supuesto. Y tiene que ser muy fuerte, no nos atrevemos. De hecho, hilando con algo que has comentado, que a veces no parar, me ha dicho que no paramos, no parar, viajar mucho, etcétera, etcétera, es una forma de huir también, es otra cosa que da hilo, ¿no? Y ya está. Ortega y Gasset, hace ¿cuánto tiempo? Pues dijo, yo enseño, pero también enseño a que tú entiendes lo que enseñas, ¿no? O sea que, basándose en lo cuadriculado, yo también soy muy rebelde, así ha ido. Yo pillaba palos con una manta. Era de la época que daba leña con un palo, y cuando el palo se rompía, la goma del coche. Y eso muy rebelde, siempre muy inquieto. No me ha traído buenos
Hoy me alegro ya reposado, ya con la reflexión propia, ¿no? Pero no me ha traído, porque en aquella época es que aquello Hemos era- recibido por todos lados, ¿verdad? Ahí está. Pero que mira que tampoco me traumatizaron. Que dice, ay, que el niño como le diga, a mí me han dado, ya te digo, más palo que dos. Bueno, vale, pues sería así y no sé si yo me... Pues sí, pues estáis, vamos, estoy de acuerdo con todo lo que decís, ¿no? Pero creo que si conocerse es saber lo que somos, creo que le falta una palabra. Yo voy a añadir una palabra. Hay que buscar tiempo para estar contigo mismo. Claro. Aunque la gente nos ve nerviosilla, te interrumpí. Pero ese nerviosillo a lo mejor no es que somos nerviosos, somos activas. Claro. Y en el silencio se vuelve uno más creativo. Claro. Cuando estás contigo mismo, te da tiempo a hacer cosas para los demás, te vienen cosas creativas y cosas en tu mente para los demás o para ti mismo. Y estamos siempre pico, y piano y tal. Piano. Pero que hay tiempo para todo. El día es muy largo y podemos estar en esa actividad, pero con el dice nerviosilla y también entonces encontrándote de ratito para ti mismo en silencio y decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué esto? Y eso es conocerse. Exacto. Buscar ahora. Conocerse, yo añadiría que es saber la verdad de lo que somos, ¿no? Porque podemos conocernos a nivel más superficial, ¿eh? Esa personalidad, ese personaje que creamos desde que nacemos, ¿no? Y que vamos condicionando, ¿eh? Pues por la historia que tenemos cada uno personal, ¿no? Pero hay otra forma de conocerse que es por identidad, ¿no? Conocerse por identidad es ser consciente de lo que soy. Es decir, podemos saber quiénes somos. Yo sé quién eres tú, eres un hombre moreno, ¿no? Pero ser consciente, eso es conocerse, ser consciente de que soy, de lo que soy, ¿no? Yo siempre insisto mucho, podemos entender, podemos comprender lo que somos. Porque entender y comprender son dos conceptos o dos formas de conocimiento diferentes. Entender es que yo entiendo a través de mi mente que conecta con mis pensamientos y me dice, pues tú eres Nieves, hija de Federico y de Nieves, madre de Mauricio y Nieves, abuela de Martina, eres mujer, eres rubia, eres maestra, lo que quieras. Todo eso me lo dice la mente. Pero comprender es a través del silencio, conecto con mi conciencia que me dice realmente quién soy. Yo ya no soy Nieves desde mi conciencia. Yo soy un alma, una energía, llamarle como quieras, ¿no? Y empiezas a conocerte, ¿no? Es decir, que yo siempre digo que entender es reflexionar y actuar, es decir, reflexiono y actúo, y comprendo es quietud y no acción. ¿Me he explicado? Somos algo más que Exacto, el porque- rol que se representa. Efectivamente, pero la mente no nos va a decir, la mente nos va a decir siempre muchas cosas, Somos luz, somos algo, somos el pero la conciencia no nos va a decir nunca nada. La conciencia no va a abrir el pico nunca. Lo mismo que la mente está todo el día chinchando, la conciencia no nos dice nada. Pero nuestro problema es que estamos empeñados en identificarnos con esa mente. Lo primero porque no tenemos tiempo para mirar desde la conciencia, sino miramos desde la mente porque es mucho más cómodo y caemos en ese racionalismo cartesiano de creernos, ¿eh?, que pensamos porque existimos, cuando realmente existimos y por eso pensamos. ¿Qué es pensar? ¿Alguien me puede decir qué es pensar? El trabajo de la mente consciente, por lo menos. Para mí pensar es coger la información, ¿eh?, que otros, con todo su amor, todo su cariño, me han transmitido. Mis padres, mis colegios, mi ambiente social, cultural, mi vida en general, me ha dado mi experiencia, me da una serie de informaciones, en la que yo cuando tengo un problema acudo a mi biblioteca, y saco mi información y me da la solución. Si te pasa esto, haz esto.
Eso es pensar. ¿Eh? Pero claro, pensar no nos va a aportar nunca nada. Nada nuevo, quiero decir. Es decir, nos va a dar siempre indicaciones, ¿no? Si te pasa, oye, pues que se te rompe el coche, pues oye, vete al mecánico, ¿no? Mi padre me dijo que si me ocurría esto, me dirigiera a esta persona, ¿no? Es decir, busco las indicaciones que están grabadas aquí, pero no más arriba, aquí. Por eso yo digo que vivimos los eventos pues desde un condicionamiento. Todo lo que nos pasa está condicionado, si os dais cuenta. Y lo etiquetamos enseguida. Si es bueno o malo. Esto que me ha pasado es bueno. Esto que me ha pasado es malo. Si te están diciendo desde pequeña que la relación de un hombre y una mujer que están casados es imposible de separarse, porque eso, lo que une Dios, no lo separa el hombre. Así te estés matando y te inculcan que es lo peor que puede vivir una pareja. Claro, si te toca vivir un divorcio, lo vas a vivir, pues imagínate, con una carga y con una tragedia que te vas a creer que estás haciendo lo peor del mundo, ¿no? Lo mismo pasa con la muerte. ¿Cuántas personas, yo hablo con mucha gente, oye, pues que no creen en nada y es súper respetable, pero hay una angustia porque creen que después de la muerte todo se acaba, porque han tenido, dice, es que a mí mis padres eran ateos, o esta persona que me habló, me explicó las cosas que me dejó muy claro que no existe nada. Suele pasar mucho entre los físicos. Yo tengo bastantes amigos físicos y entienden mucho del cosmos, pero no entienden mucho del espíritu, ¿no? Pero claro, si esa información no la cogemos por lo que nos hablaron de que no existe nada, ¿no? Es decir, la vamos a coger, por ejemplo, pues mira, vamos a ir a buscar a Teilhard de Chardin, que su idea sobre la muerte es que es una dimensión de la vida. Si desde pequeño nos están diciendo, oye, la muerte es una dimensión de la vida, es una compañera fiel que te puede venir en cualquier momento, y que rechazar la muerte es negarse a vivir. También decía que para vivir plenamente hay que tener coraje de integrar la muerte en la vida. Si la información que nos llega sobre la muerte es esta, oye, pues tampoco está tan mal, ¿no? Es decir, que desmontar ese yo es difícil, ¿no? Porque nos hemos identificado tantísimos años con él, que es muy complicado, ¿no? Y hay personas que van a pasar toda su vida confundidos. Yo siempre digo que hay personas que nacen dormidas, viven dormidas y mueren dormidas. Personas que murieron con 15, con 40, con 60, y que son enterradas con 90 años. Porque no supieron gestionar lo que les tocaba vivir. Si no calmamos la mente, pues vamos a seguir viendo las interpretaciones como la realidad. Las interpretaciones que hace mi mente, lo que me han contado, es la realidad verdadera, ¿no? Sin embargo, si tenemos una visión más holística de lo que somos, es decir, somos cuerpo, somos mente, somos emoción, es decir, un cuerpo físico, emocional y mental, y también somos espíritu. Tenemos una dimensión espiritual, ¿no? Mirad, yo esto me gusta explicarlo, sobre todo porque dicen, si yo no soy ni el personaje que crea mis propios pensamientos, si yo no soy ese que me dice mis propios pensamientos que soy, ¿quién soy? En psicología transpersonal, si algunos la conocéis, te dicen claramente que somos el testigo de todo lo que nos ocurre. Nos dice, a ver si me sale, eres el observador que observa que está observando. Anda, ¿cómo entiendes eso? Yo a mí me gusta explicarlo mejor con ejemplos, porque yo creo que de teoría estamos muy cansados y yo creo que lo que nos gusta son las experiencias vivas y los testimonios, ¿no? Y yo siempre, bueno,
Y no es que me gusta hablar de mí, pero bueno, como estamos en confianza, he tenido mucha inquietud espiritual desde muy pequeña. Aunque he sido traviesa, también he sido muy espiritual. Pero recuerdo con muchísima claridad, pero muchísima, podría, me estoy viendo, ¿no? Como yo, desde muy pequeñita, a ver si trato de explicar esto, porque yo lo vi en la más tierna infancia, lo que dice la psicología de las personas. Yo me miraba mi mano y yo me preguntaba, ¿esta mano soy yo? Yo la miraba y, pero, ¿soy yo? ¿La mano soy yo? Si me cortan la mano y se me cae al suelo, ¿esa mano sigo siendo yo? ¿O yo ya soy menos porque no tengo la mano? ¿O la mano es un conjunto de músculos, de tendones, de huesos? No sé. Yo sufría muchísimo por tener ese tipo de pensamientos porque a mí nadie me hablaba de todo esto. Y además yo veía que las personas, yo decía, nadie piensa como yo. Yo cuando me venían esos pensamientos decía, fuera, esa soy yo, que yo soy como soy, ¿no? Hasta que me di cuenta que, hablando con la gente, que efectivamente la gente iba despertando, ¿no? Unos hemos despertado antes, otros después, ¿no? Y me daba cuenta que precisamente esos momentos que había tenido de la infancia le empecé a dar un sentido mucho más profundo, ¿no? Porque tenemos el deseo de saber quiénes somos. Además, no sé, es adictivo. Cuanto más sé o cuanto más me conozco, más quiero saber de mí. Voy descubriendo cosas tan increíbles que voy buscando cada vez más cosas, ¿no? Y bueno, no se trata, ¿no? De quedarnos, como he dicho, en esa mente, que es una herramienta magnífica para lo que es. Lo que pasa es que nosotros acudimos al sitio equivocado a buscar respuestas, que no las tienen, es que ya no tiene respuestas. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Es bueno que mi pareja me sea infiel? ¿Es bueno que me echen del trabajo? ¿Qué me va a decir mi mente? No te lo mereces, con lo bien que te has portado con él, con las horas que has echado en ese trabajo, ¿eh? Claro, todo eso son respuestas que para mi ego son magníficas, lo dejan tranquilo, ¿no? Pero ¿y para mi alma, y para mi espíritu? Quizá a lo mejor que me echen del trabajo, o que mi pareja me sea infiel o se vaya. Oye, es la oportunidad de que yo me reinvente. Es la oportunidad que me está brindando la vida para hacerme de valer. Es la oportunidad de conocerme. Lo que pasa es que el problema es que volvemos a lo mismo. Intentamos entender los problemas cuando hay que comprenderlos. Por eso he querido explicar la diferencia que había en esos dos tipos de conocimiento. Y eso es verdad que claro, cuando no entendemos, la mente, si os dais cuenta, salta automáticamente cuando ocurre algo, ¿no? Ay, ahora cuando salgo de casa, que no hay taxi, la mente llama al taxista, ¿no? Enseguida, la mente es la que salta, como un piloto automático, te dice qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, cómo lo soluciono, cómo actúo, Y es verdad que he podido llegar porque mi mente me ha dicho llama y me lo he solucionado, pero es que hay cosas que nos ocurren, que nos buscan un taxi, que son cosas más gordas, cosas más profundas, que por mucho que pensemos y actuemos, no nos van a dar la respuesta, ¿no? Sí nos dan una respuesta. Se me muere alguien y siento rabia. Es la respuesta que te da la mente. Si me echan del trabajo, voy a denunciarlo ahora mismo. Me llevo aquí muchos años y voy a denunciar a este tío, ¿no? Es decir, que nos produce rabia, frustración, sentimiento. Y cuando tenemos esos tipos de pensamientos, ¿qué es lo que nos ocurre al ser humano? Es cuando empezamos a sufrir. Es sufrimiento puro. Es decir, imaginaros que el jefe te echa y le dice, pues te quedas, tío. Y yo voy a buscar otra cosa que seguro que la vida me tiene algo mejor preparado. Oh, fliparían todos en donde trabajéis, ¿no? Es decir, siempre que intentamos entender la guerra, la muerte, decidme, ¿me podéis explicar por qué se mueren los niños de cáncer? Claro,
comprender la muerte, comprender la guerra, comprender las enfermedades, es acudir a un lugar mucho más elevado. No para buscar soluciones ni respuestas, es decir, no vayamos allí a ver qué me dicen, sino a poder vivir lo que me toque vivir con serenidad, con paz, pero no con angustia y con dolor. Me gustaría, no sé, que estos momentos fueran también de reflexión para vosotros, ¿no? Y no es que comprender, que parece que es que estoy diciendo, oye, mira, que te pasen las cosas y te caigan chuzos de punta y te cruces de brazos. No, hay que hacer mucho. Tenemos que hacer mucho cuando nos ocurren las cosas. Tenemos que poner todo lo que está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad. Pero llega un momento en que nosotros no podemos evitar lo que está ocurriendo. Y por tanto, fijaros, dicen, se me acaba de ocurrir, que hay 4 golpes duros en la vida que vamos a vivir de media. Yo, gracias a Dios, ya he vivido uno. Y creo que el siguiente lo conozco, pero... Entonces, 4 golpes de media. Entonces, tenemos que hacer mucho. Cuando nos toque vivir, pues, un golpe, pues, hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero llega un momento en que hay que hacer mucho por dentro. Y eso significa soltar. Y significa confiar. Es decir, cuando uno se rinde a la vida, que creo que es el momento más bonito que podemos vivir, cuando ya le dices a la vida, ya no puedo más, entonces sueltas, confías. Y fijaros, maestro Eckhart, que seguramente que lo conocéis mucho, teólogo del siglo XIII, decía, para la persona que aprende a soltar, nada puede interponerse en su camino. ¡Wow! Eso, impresionante, ¿no? Soltar es conectar con el silencio, tomar presencia de lo que nos toque vivir. Y por eso es tan interesante el tema de meditar. La mente es un gran receptor enorme, que todas las ondas de pensamiento nos llegan, y si nos quedamos quietos, pues es normal que nos lleguen muchas cosas, ¿no? Nosotros nos ponemos a meditar. Insisto mucho en esto porque mucha gente dice que no sé meditar, ¿no? O cómo se hace. O a lo mejor gente que está confundida y dice, oye, me ha gustado escuchar lo que dices porque yo estaba equivocada o equivocado. En fin, cuando nosotros nos vamos a meditar, que es lo que he dicho, pues seguramente, pues mira, te viene a la cabeza miles de pensamientos. El sábado me vienen todos a comer y ¿qué voy a poner de comer? O el martes voy a recoger una analítica, ¿qué me dirá? O el jueves voy a ir al banco a pedir un préstamo, a ver cómo reacciona el director, ¿no? Entonces, claro, el problema no es tener pensamiento, que la gente se empeña y dice que no quiero pensar. Eso es resistirse, es poner una resistencia a la mente, y cuando nos resistimos, lo decía Jung, lo que resiste persiste, y lo que se acepta te transforma. Entonces, el problema es que nos quedamos atrapados en esos pensamientos que nos llegan, y entonces no los dejamos pasar, como dicen los budistas, déjalos pasar como las nubes, ¿no? No solo los budistas, el mismo Evangelio dice, a ver si veo porque sin gafas, dice, no penséis en el mañana, cada día tiene su afán. Y lo mejor, la segunda parte, es que Dios sabe muy bien lo que necesitas. Confiar, ¿no? Entonces, claro, si nos quedamos atrapados en esos pensamientos que nos llegan y en vez de dejarlos pasar, me quedo, ay, el sábado vienen todos a comer, ¿qué pongo? ¿Carne o pescado? ¿Saco la mantelería buena o la de todos los días? Otro pensamiento. Llega el banco. ¿El banco? ¿Me caeré bien al director? ¿No le caeré bien? ¿Me darán el préstamo? Es que si no me dan el préstamo, nos quedamos atrapados en los pensamientos. Eso es lo malo de meditar, y no dejar que pasen los pensamientos. Yo conviví muchísimos años con el sufrimiento y sé lo que digo. No estoy diciendo tonterías. Conviví con el sufrimiento durante muchísimos años. Y puedo decir alto y claro que no hay ninguna estrategia mental, ninguna, las intenté todas, para superar lo que no se entiende. No hay ninguna.
No hay ninguna. Y llegué a la conclusión de que hay que abrirse al misterio. ¿Y qué es eso? Eso es saber que hay algo a un nivel mucho más elevado, que la razón no puede entender porque el dolor es tan grande que solo puedo acudir a ese lugar. Es decir, llega un momento en el que el sufrimiento duele tanto, que lo único que nos queda es bajar al fondo del ser y conectar con el alma. Tenemos la suerte de pensar así. Fíjate, de sufrir y pensar que nadie puede hacer ya nada por ti. Todos podemos desarrollar esa inteligencia espiritual, todos. Es antropológica, innata y nos pertenece por naturaleza. Y además nos capacita para poder llegar a lo más profundo de nosotros. Es nuestro. Si no tenemos esa comprensión más profunda, la vida va a perder mucho sentido. No sé si a vosotros os ha pasado, pero cuando la vida pierde sentido, pues caemos en un vacío existencial, ¿no? Y quizá la falta de esa brújula interna es la que da respuesta a ese vacío que tanta gente siente, ¿no? No sé si habéis encontrado con personas que no le tienen ningún sentido a la vida y se pasan su vida viviendo sin sentido. Esa brújula interior nos indica precisamente que tenemos que tomar presencia. Es como el piloto que se nos enciende en el coche cuando nos dice que no te queda gasolina, que te pares, que si no el coche se va a parar. Entonces, esa brújula interior es la que nos dice que tenemos que parar y tomar presencia. Los niños, especialmente, la tienen muy despierta. Mi nieta, que siempre hablo y perdonadme, pero es que me enseña tanto, aprendo tanto de una niña de 4 años, es mi gran maestra. Pues yo veo que tienen muy despierta ese tipo de brújula, es decir, ella vive cada segundo intensamente. Ella es presencia pura. Ella cualquier cosa que hace, se come la vida, ¿no? Y es verdad que tenemos que estar presentes. Lao Tse decía, si estás, deprimido, es porque estás en el pasado. Si estás ansioso, es porque estás en el futuro. Pero si tienes paz, si tienes presencia, estás en el presente. Y pienso que la felicidad sobre todo es perfección. Porque, pongo otro ejemplo, porque a mí me gusta hablar con ejemplos, ¿no? En una ocasión salí a correr, los que me conocéis sabéis que me gusta mucho el deporte, y salí a correr y me acuerdo que era uno de esos días en los que estaba pasando por una etapa difícil, ¿no? Y bueno, pues ya me cansé de correr y cuento estas cosas aquí porque creo que hay un ambiente de confianza, ¿no? Pero paré de correr y notaba un agotamiento físico y mental. Lo estaba pasando muy mal y no sé qué, de golpe, ¿no? Pues miré al cielo y vi un azul inmenso, como nunca había visto el cielo. Y empecé a sentir como el aire me tocaba la cara y el sol me entraba dentro. Es decir, fue una experiencia que es muy difícil de explicar. Seguramente que si alguno lo habéis vivido me podéis entender, porque es muy intensa, es muy hermosa. Pero me di cuenta, y eso es lo que creo que esta experiencia es lo que me trajo a explicarme, que si nos centramos, si nos paramos en un momento, podemos llegar a ver lo que era la realidad. Es decir, yo salí de mi casa con la mente llena de problemas y salí a hacer deporte para ver si los problemas se iban. Pero solo necesité ese segundo, ese microsegundo, que no que pase más tiempo, para ver la realidad tal y como era. Es decir, que muchas veces cuando paramos se nos abre la percepción, nos hacemos más sensibles a lo que hay fuera.
Y muchas veces parece que todo cambia. Y respira y dice, pero nada está cambiando. La única persona que ha cambiado eres tú. Los problemas siguen ahí. El otro día fui con una amiga al hospital, su padre estaba muy malito, y al salir, pues yo iba acompañándola y tal, iba sufriendo muchísimo porque estaba bastante mal. Le dije, oye, ¿estás escuchando los pájaros? Y dice, yo no escucho nada. Claro, le dije, pues párate. Y paramos y escuchamos. Dice, sí, ahora sí lo escucho. Y le metí una sonrisa. Y la vida siguió, su padre se había hospitalizado, pero bueno, la realidad no era que su padre estaba hospitalizado, la realidad es que la vida es bella, como dice la película, ¿no? Ya son muchos los que hablan de este reconocimiento de la conciencia, de esta toma de conciencia, ¿no? Annie Marquier, que es una escritora francesa que recomiendo, sus libros, El poder del elegir, El maestro del corazón, nos habla de que estamos viviendo ahora en un momento en el que el ser humano es más consciente de que es. Somos más conscientes de que somos. Y ese proceso de evolución nos podemos dar cuenta en esa gran cadena evolutiva, o en ese proceso evolutivo que ha tenido el universo, en el que una vez que aparece la conciencia, el ser humano no solo evoluciona a nivel físico, el ser humano también evoluciona a nivel de conciencia. Si os dais cuenta, en esa evolución espiritual que ha habido desde hace miles de años hacia aquí, nos hemos encontrado con un nivel de conciencia arcaico. La gente pintaba en las paredes, había algo despierto en ellos, ¿no? Después hemos pasado a un nivel de conciencia mítico, los chamanes, las piedras, esto, adoraban. ¿A quién adoraban? Después hemos pasado pues, a este nivel de conciencia racional, que gracias a ellos pues, estamos pasando quizás a un nivel místico de la conciencia. Karl Rahner dice que el futuro será místico o no llegará a ser. Es decir, es tanto lo que el ser humano está autodestruyendo que o nos hacemos conscientes de lo que somos o de verdad el mundo se acaba. Esa evolución de la conciencia han sido muy conscientes, mucho a lo largo de la historia. Mirad, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, que era un gran místico y que sabía perfectamente cuál era el camino de las almas, escribió, por ejemplo, sus ejercicios espirituales, ¿no? Y tú coges los ejercicios espirituales de San Ignacio y como él sabía que llegaría un día en el que la gente querría buscar y encaminarse por la vía de la contemplación para conocerse, que tú puedes hacer esos ejercicios que fueron escritos, pues fíjate, en el siglo XVI y te los puedes llevar hoy en día. Es decir, él sabía que en esos ejercicios podía pedir a los de su época lo que tenía que pedir, pero también preparar las indicaciones a los que venían después. Es decir, me parece muy fuerte, ¿no? Y estoy totalmente convencida de que la vida tiene muchísimo interés, ya estoy acabando, muchísimo interés en que comprendamos, no que entendamos. La vida quiere que comprendamos. Y si no comprendemos, lo vuelvo a insistir, el conflicto en nuestra vida va a estar presente, la crisis, la pena, la ansia, todo. Yo por eso os invito desde aquí a no buscar nada, sino simplemente a tomar o a vivir la experiencia del silencio. Porque en el silencio es donde descubrimos la conciencia. Decía Krishnamurti que solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por verla. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. ¿Cuánta gente hay? Yo quiero ser un iluminado. La has cagado, perdón por la palabra. Cuando tu mente se aquieta, solo queda silencio. Entonces entramos en un estado de paz en el que no necesitamos nada. Aunque sí, la mente enseguida te va a decir como que no, tómate la pastilla de la rodilla que te tiene fastidiar.
o que son el sueldo, o que los míos estén bien. En cuanto desconectáis, fijaros, eso, tu yo y mi yo más profundo es conciencia, es Dios, es espíritu, es alma, energía, llámale como tu mente condicionada te ayude más a reconocerla. Maestro Eckhart decía, este teólogo del siglo XIII, mi fondo y el fondo de Dios es el mismo fondo. Quiere decir que no puede haber dos realidades. Si yo conozco quién soy, conoceré a Dios, mi espíritu, energía, como queráis. Teilhard de Chardin, jesuita también, decía, somos chispa divina que está en todo y en todos. Y cuando conectamos con lo que somos, nos damos cuenta que no existe un yo separado de ti, sino que existe un uno que está en todo. Entonces, te das cuenta que llevan tantísimos años, tantísimos miles de años desde Oriente, Occidente, todos los maestros espirituales, todas las tradiciones místicas, nos invitan a esa conexión que trasciende mucho más de la psicológica. Es decir, vamos a hacerles caso, ¿no? Buda, Jesús de Nazaret, Rumi, Maestro Eckhart, Ramana Maharshi, son ingentes ejemplos de personas que nos están diciendo, despierta. Que no es que esto haya sido de ahora una corriente que ha salido, que estamos aquí todos con la conciencia, no. Que es que nos lo están diciendo y que no quiero decir que todos tengamos que ver las cosas igual. Decía Raymond Panecker, no sé si lo conocéis, también filósofo y sacerdote, decía que somos el mismo mar, o que somos dos gotas en el mismo mar, pero somos dos gotas diferentes, ¿vale? Y eso para mí es lo que nos hace ser seres especiales, nuestra singularidad en ese océano de conciencia. Es decir, yo soy única, aunque somos lo mismo. Es decir, somos 8.000 millones de humanos, cada uno diferente, no hay dos exactamente igual, pero somos lo mismo. Los 8.000 millones de personas somos lo mismo. Y aunque caemos en ese individualismo, un individualismo que caracteriza mucho a esta sociedad que nos ha tocado esta época vivir, en el que yo me conmigo, tú cuídate que yo ya me cuido. Vamos así por la vida, y cuando conectamos con ese silencio es cuando nos damos realmente cuenta de que en lo más profundo de nuestro ser, nuestra identidad es la misma. Es cuando somos capaces de vernos en los otros. Yo te miro y me veo. Hay una canción de Coldplay, no sé si os gusta Coldplay, a mí me encanta. Es la última que han sacado, se llama We Pray, nosotros rezamos. Y fijaros, es una canción que se canta en inglés, árabe y español. Es una canción que todo el rato está pidiendo pues, eso, que gane el amor, ¿no? Por encima de todo. Y una frase que me encantó, que la cogí ayer, que la tenía en casa puesta, dice: todos nosotros, mirando el cielo desde el suelo, somos la misma piel. Y es que es verdad. Por último, pues espero haber transmitido en esta sesión por lo que quería transmitiros, ¿no? La importancia que por lo menos para mí, o lo que significó para mí el silencio en mi vida, ese silencio del que huía cuando era joven y que ahora somos inseparables, y que para mí ha sido una experiencia transformadora, que os animo a que os apuntéis al gimnasio del alma, que perseveréis, que le dediquéis tiempo y que vaya a ver sus frutos, ¿no? Porque sus frutos precisamente son que uno vive con más alegría, no porque les pase nada, sino porque es nuestro estado natural. Y porque te das cuenta que todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, todo empieza y todo acaba. Y porque empiezas a vivir con una confianza y sin miedo, porque nada malo puede pasarte, si no, no te ocurriría.
ni un solo pelo de nuestra cabeza está sin contar. Ni una sola hoja de un árbol se cae si el de arriba no quiere. Entonces eso produce una paz imperturbable que es inseparable del ser. En el silencio descubre cosas que no te va a decir nunca la mente que tiene. Descubres que somos agradecidos, que somos capaces de perdonar a quien nos hace daño, que somos misericordiosos, que tenemos compasión por el otro. Porque ¿cómo no voy a tener esas cualidades que se refieren a lo que realmente son? Es decir, si os he dicho que cuando yo te veo, me veo. Es decir, si yo veo a alguien tirado en la calle, me estoy viendo a mí. Esa persona sufre, tiene frío como yo, calentito se está en la cama, ¿no? Qué a gusto. Me acuerdo cuántas personas hay en la calle tiradas, ¿no? Esa persona también soy yo. Si somos todos uno, todos somos. Por eso el silencio nos va a abrir las puertas superiores de la conciencia y nos va a aumentar nuestro nivel de comprensión. Y es cuando nos va a hacer ver que no hacemos las cosas por amor. Es que es amor lo que somos. Y ya está. No se me ocurre Qué más. mucho, ya está bien. Fíjalo, hay una frase de un poeta místico, sufí, que también la recogí ayer, Hafiz. Si lo habéis leído, porque tiene una poesía preciosa, que dice: queridos míos, si tratáis de entender el milagro del amor empleando la razón, mucho me temo que jamás le encontraréis sentido. Pues gracias. Bueno, ahora os toca a vosotros comentar. Yo ya hablaba ya.